Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 18 del mes de noviembre del año 2021. Un jueves bastante movido. Hay unos 49 allanamientos que se efectuaron en la madrugada del día de hoy. Y la verdad es que hay una actuación, un patrullaje y un movimiento bastante fuerte alrededor de lo que es el pesca. Por otra parte, las autoridades están trabajando para el protocolo de las cárceles. Un segundo narco compró la mayoría de las drogas, que se robaron la policía en Barahona. PECA concluye lectura de prueba de los super tucanos. Ese otro tema de corrupción que está bastante caliente, señores. 19 años de que en la Hacienda María se produjo una actividad donde mataron unas 6 personas, que fue de los últimos hechos ocurridos tras el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Por otra parte, hubo destitución en el INAVIE, la depuración de los agentes de la Policía Nacional. Iniciará el primer trimestre del año 2022. Las petroleras en la mirilla por alterar los precios de los combustibles, y tendremos también una sesión de deporte donde daremos a conocer los MVP y los resultados del día de ayer. Esas y otras informaciones las traeremos después de la pausa. Bueno, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, cuando alguien comete un delito en los Estados Unidos que genera conflicto entre partes y por vía de consecuencia, se hace necesaria la comparecencia personal de las partes para que expongan ante el tribunal sus versiones. Los jueces le digan: dígame su verdad, porque lo que cada quien opine acerca de sí mismo es su verdad, que no significa que ésta sea absoluta, ni que se corresponda con la realidad, porque la vida siempre está llena de conflicto en su accionar social, y sobre todo la política, como un ente bastante apasionante, también envuelve muchas versiones que a veces los políticos creen que son sus verdades, pero que a final de cuentas, cuando uno hace el resumen, se da cuenta que esa verdad está muy distante de la realidad de los hechos. Yo le digo esto porque cada vez que se produce un cambio de gobierno, sobre todo si se trata de partido político distinto, siempre se forma una serie de alaraca, y en algunos casos las cosas son vistas por la población de que quizá la gestión pasada es mucho peor que la que estaba antes. Yo le digo esto porque recuerdo, estando muy pequeño, que cuando don Antonio Guzmán Fernández asumió el poder
en el año 1978, cuando se hizo la toma de posesión, él emitió un discurso que hasta cierto punto fue considerado en aquello tiempo como atropellante en contra de la figura del doctor Joaquín Balaguer, donde resaltaba las corrupciones y cómo hasta cierto punto estaba recibiendo el país. Eso fue algo que dejó muy marcado al doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué resulta? Que don Antonio Guzmán Fernández realizó un gobierno que hasta cierto punto pudiéramos decir que fue el que dio la apertura a la democracia en el país. Ahí la población empezó a conocer sus libertades. Muchas personas que estaban detenidos, que eran presos políticos, porque simplemente no simpatizaban con el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, fueron liberados y se lograron seria conquista. Pero resulta que en cuanto al manejo de los recursos del Estado, aunque no fueron tan corruptos como los del doctor Joaquín Balaguer, hubo vestigios de robo. Y eso provocó que el doctor, que el presidente Antonio Guzmán Fernández finalmente terminara con su vida quitándosela. Amén. En el pasado reciente, nosotros vimos que el doctor Leonel Fernández tenía intenciones muy serias de continuar en el poder, y el presidente y el expresidente Danilo Medina inició una lucha a lo interno del partido con el objetivo de que el doctor Leonel Fernández no continuara en el poder. Sin embargo, este no hizo una férrea oposición. Él manifestó que aunque contaba con el aval constitucional, él iba a dejar el poder. Y de hecho no tuvo aspiraciones y le cedió el paso al expresidente Danilo Medina. Pero en aquella ocasión el presidente Danilo Medina no contaba con toda la popularidad. Se veía como un virtual y sólido ganador al expresidente Hipólito Mejía. Pero resulta que en una de sus declaraciones, el presidente Mejía, que había observado el panorama del país y probablemente se adelantó a los acontecimientos al señalar las corrupciones que en el gobierno de Leonel Fernández y el PLD se estaban efectuando, en un momento dado no contuvo las emociones y dijo que en una ocasión él había hecho un borrón y cuenta nueva, pero que si ganaba en esta ocasión no lo iba a hacer igual, porque la verdad es que la corrupción era indignante.
resulta? Que el doctor Leonel Fernández, que tenía hasta cierto punto una actitud un tanto pasiva con relación o zigzagueante, si se integraba a fondo o no a apoyar a Danilo Medina, dijo, bueno, pero si es Hipólito que gana, entonces yo voy a ir preso. Pues yo lo que voy a hacer es que me voy a integrar a la campaña, ayudar a Danilo Medina, que como quiera que sea, es mi compañero de partido, y no me represente ese peligro. Y lo hizo así. Y vimos a un Leonel Fernández haciendo una campaña política tan ardiente como ni siquiera para él mismo en un determinado momento la hizo. Se empleó bien a fondo para que Danilo Medina obtuviera la presidencia de la República. De hecho, lo consiguió porque la candidatura del ingeniero Hipólito Mejía, que se veía alrededor de un 60% a un 20%, comenzó a desplomarse al extremo que Danilo Medina ganó la presidencia de la República. Duró unos 8 años. Cuando Leonel Fernández le entregó el poder al expresidente Medina, dejó instalada unas vallas que decían hasta luego, porque entendió que si se asumía el pacto realizado entre él y Danilo Medina, entonces iba a durar 4 años de gobierno y él iba a tener la oportunidad de volver. Pero ¿qué resulta? Que al doctor Leonel Fernández la población le había realizado una serie de demandas que para él eran cómodas de satisfacer, relacionadas al 4% para la educación. Él mantuvo una actitud tozuda y no se dio ese 4%, y eso menguó hasta cierto punto su popularidad, que si le sumamos a eso también otro factor negativo, que fue el hecho de haber hecho esa negociación con la Barrigol, al igual que ese peaje sombra. Ahí vemos que esos 3 renglones le menguaron. Entonces viene el presidente Danilo Medina, otorga el 4%, eso le endosa una gran popularidad. Lo otro es que transforme ese contrato de la Barrigol para que la República Dominicana tuviera mayor ganancia, y si le sumamos al deseo anhelado de la población dominicana, que era la lucha contra la corrupción, manifestó que por el simple rumor, que por el rumor público, cualquier funcionario que cometiera un error iba a ser destituido y puesto a la justicia. Eso que está haciendo Luis Abinader ahora, sin haberlo prometido, fue Danilo que lo prometió, pero quien lo cumplió quien lo está cumpliendo es Luis Abinader, sin haberlo prometido como él. ¿Qué resulta? Que dentro del poder, esas medidas adoptadas por Danilo Medina le dieron ciertos niveles de popularidad a lo externo, pero a lo interno del partido el líder seguía siendo el doctor Leonel Fernández, porque le permitía a los diferentes
funcionarios, sobre todo a ese comité político, una vida lisonjera donde ellos podían meter la mano y hacer de todo. Entonces Danilo dijo, pero bueno, él continúa con su liderazgo en desmedro mío porque yo no le doy la libertad a los compañeros para que metan la mano. Déjame aflojarle un poco para consolidar liderazgo. Y eso fue lo que hizo. Pero ¿qué sucede? Que esa libertad que le dio Danilo Medina a esos ministros de su gobierno para que pudieran hacer del Estado lo que quisieran, se fue demasiado lejos. Y hoy, aunque quizás no se quiera reconocer, yo entiendo que le está causando a él mucho sufrimiento, porque los actos de corrupción han estado muy ligados a su entorno. Y nosotros vimos cómo en el fragor de la campaña el presidente Medina le encaraba al presidente Leonel que él había hecho mejor gobierno. Y miren, que hay por ahí unos actos de corrupción que reposan en el PECA, que en cualquier momento comienzan a salir, donde ustedes podrían encontrarse que muchos de los ministros del gobierno de Leonel Fernández estarían siendo sometidos a la acción de la justicia por actos de corrupción. ¿Por qué le digo esto? Porque la magistrada Miriam Germán dijo en una ocasión que había más de 500 casos para conocerse por corrupción, y cuando se le preguntó que toda esa cantidad, ¿de dónde provenía? Ella dijo que había sometido menos de 200, pero que encontró que ya estaban sometidos la otra cantidad que sumaban más de 500. Eso indica que aún mal instrumentado o no, todo parece indicar que en el gobierno de Danilo Medina, porque no todo el tiempo estuvo Jean Alain, se le hicieron sometimiento a personas de su propio partido, entiéndase, de los ministros del doctor Leonel Fernández, aunque no se pusieran a caminar, con el objetivo de tenerlo ahí, como quien dice, si me hace una competencia muy férrea a lo interno, entonces te saco a colación todos estos casos de corrupción, porque para eso era que en el gobierno pasado se hacían los sometimientos de corrupción, para meter cuco y tenerlo ahí. Nunca pensé que la corrupción iba a llegar tan grande, ni que los tentáculos de las drogas se iban a alargar tanto en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Aunque hay un refrán que dice que para una muestra solo basta un botón, una expresión que en una ocasión dijo Héctor Valdés Albizu, me prendió el bombillito, porque él dijo que la cantidad de dinero que reposan en la bóveda de los bancos de la República Dominicana sobrepasa el valor per cápita de lo que son los ahorros que pudieran hacer los dominicanos. ¿Qué dijo con eso Héctor Valdés Albizu? Que había una cantidad de dinero que no se podía justificar su procedencia, y por eso, ahora es que yo veo que hay
una serie de accionar ligado al narcotráfico, que era lo que probablemente tenía más en alta la economía, y uno se lo estaba atribuyendo al buen manejo financiero que probablemente le estaban dando los gobiernos pasados. Y no es así, miren. En el día de hoy, en la madrugada, hubo 49 allanamientos en el caso Coral 5G, donde hay inclusive 3 generales detenidos, hay 3 coroneles y una serie de militares, tenientes, mayores y cosas. Y si ustedes ven la gráfica, que ojalá que el señor director pudiera ilustrarnos con eso, mire ese que está, y ese general que está ahí en ese circulito, miren lo cerca que está de lo que es el presidente Danilo Medina. Está de segundo en posicionamiento después de su guardaespaldas personal. Entonces, señores, eso que está ocurriendo en la República Dominicana debe de llamar nuestra atención. Entonces, fíjense, el expresidente Danilo Medina tiene su guardaespaldas personal, el segundo hombre en seguridad también preso, tiene parte de los hermanos presos, de los cuñados, y la verdad es que la situación está bastante caliente. Yo me imagino el nivel de preocupación que debe de tener él. Miren, este entramado mafioso del caso de Barahona, miren, que ese cabo que estaba secuestrado, bueno, pues ese señor en la distribución de esa droga dice que cogen esos 400 kilos, lo montan en un vehículo de la policía, que lo llevan a la finca de un general, allá se hace la distribución, y ustedes saben uno de los ejes principales que probablemente dio al traste para que esto saliera a flote, o porque hubo un sargento mayor que tocó más que casi todo el mundo. Eso sucedió con el caso ese de DICRIN, creo que era que se llamaba ese organismo, de donde se dio el tumbe de la droga en la Isabelita. Eso salió a flote porque ustedes saben que en la milicia los rangos tienen su valor. Y cuando un inferior toca más que un jefe, ahí están los problemas. Pero ¿qué resulta? Que la hija de uno de los jefes de asuntos internos de allá, de Barahona, es la que participa en el secuestro del cabo, y creyendo que el cabo ha vendido la droga al precio real, le piden unos 5 millones. Él dice, no, porque yo eso vendí los paquetes a 200,000, fueron 2 millones, y ya yo he gastado 300,000, quedó 1.700.000, y él estaba en disposición de aflojarlo. Porque el valor es incalculable. Señores, con todo ese movimiento de droga que uno está viendo que en los últimos días se ha desatado, con los apresamientos, con los dólares que ustedes encontraban
que se encontraron en aduana y esa cantidad de droga incautada que antes no se veían, no cabe dudas de que todo ese material circulando, vendiéndose en las calles dominicanas y, por qué no, siendo distribuido y vendido fuera del país, indudablemente eso le estaba dando a la República Dominicana una cantidad de dinero que contribuían de una forma u otra al fortalecimiento económico, y es muy probable que nuestro país en un momento dado estuvo sustentado por el narcotráfico. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miren, señores, los precios de los combustibles es algo que está preocupando al mundo entero. Incluso Joe Biden nombró una comisión para que determinara si los precios de los combustibles obedece a una ola especulativa por los países de la OPEC, Organización de Países Productores de Petróleo, para producir la alteración de los precios de los combustibles. Como ustedes sabrán, el petróleo, que es un commodity, es un negocio, a veces esos países productores lo utilizaban a su antojo. En el pasado reciente, cuando los conflictos estaban más activos entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump le hizo una jugada maestra con la idea de agravar la crisis económica de Venezuela, cuyo sustento está fundamentado en un 97% del petróleo. Entonces, una comisión científica de los Estados Unidos dio a conocer un informe en el cual se determinó que, a pesar de todo el petróleo que se ha sacado en el mundo, en todo lo que tiene la humanidad de existencia, no se había consumido ni siquiera el 30% de la producción petrolera. ¿Qué indica eso, señores? Que ese mito que lo había vendido durante muchos años la OPEC, de que el petróleo se estaba acabando, y en función de eso, ellos manejando todos esos recursos, todo eso era mentira. Entonces Trump amenazó con que iba a hacer uso de sus reservas petroleras, porque a pesar de que los Estados Unidos son los mayores productores de petróleo, lo de ellos lo tienen reservado y no agotan su reserva. Entonces dijo, no, vamos a explotar nuestra reserva y en un determinado momento, cuando se nos pueda agotar, hay un estudio que se realizó llamado fracking, que como su nombre lo dice, ruptura, se pudiera lograr que el petróleo que se encuentra en las profundidades, que hasta el momento no se veía, no se vislumbraba que pudiera sacarse fácilmente, mediante la conjugación de vapores y de arena, podrían hacerlo subir para hacer aprovechable todo el petróleo. Eso preocupó a esos países de la OPEC, que de una forma u otra tienen muchísimo dinero. Dijeron, bueno,
esto va a ser un duro golpe para nosotros. Y como tenemos una economía bastante saneada, nosotros podemos hacer uso también de ese mismo descubrimiento de ellos y vamos a poner el petróleo, vamos a bajarlo. Y le hicieron el planteamiento siguiente: no, mira, nosotros te vamos a vender a tal precio. Entonces Trump calcula y dice: si para yo instalar mis maquinarias y empezar a explotar mi petróleo me sale por tanto, y ellos me lo van a vender al mismo precio por lo que yo voy a producir, bueno, pues yo le compro a ellos y sigo con mi reserva petrolera ahí. Entonces se produjo ese desplome de los precios del petróleo. Venezuela, que había financiado parte de su petróleo y que no podía hacerle competencia a esos países que no tenían ningún tipo de problema, bueno, pues se fue la economía venezolana a pique, de manera tal que en una estación gasolinera usted le cambian un galón de gasolina hasta por un huevo que usted le lleve a modo de intercambio al bombero. Esa es la realidad palmaria. Pero todo parece indicar que el estudio del fracking y la excusa que se puso en aquel momento para que los precios de los combustibles bajaran, como que se le olvidó a todo el mundo. Porque ahora el petróleo está alcanzando unos precios a unos niveles escandalosos y el mundo entero anda al grito con esa situación. Y realmente no sé qué método habrá que adoptar. Ojalá que esta investigación que mandó a hacer Joe Biden sirva de ejemplo para que esos países de la OPRE bajen los precios del petróleo. Señores, miren, y ya que estamos hablando de temas internacionales, la Corte de Nicaragua apoyó a Daniel Ortega para que él salga de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para que se salga de esa organización, porque la mayoría o los dictadores no les gusta, señores, pertenecer a ninguna organización del mundo que lo obligue a ellos a respetar los derechos humanos y que lo obligue a respetar los demás. Entonces, mire, como yo no puedo imponer mi callosidad y como gobernante quedarme a la mala ahí, entonces yo lo que hago es que sencillamente me salgo de la OEA, ya yo no pertenezco a ella y ningún organismo internacional puede actuar en mi contra. Y yo actúo a mis anchas y sigo manteniendo mi dictadura. Señores, qué penoso ha sido el desempeño de Daniel Ortega, que inclusive le dio una pelelengua a Luis Abinader y condenó la actuación de la República Dominicana y le llama injerencia al llamado que se le hace para que respete la Constitución, para que respete los derechos humanos, porque en Nicaragua cualquier persona que quisiera competir en las elecciones, pues entonces sencillamente era apresado por el señor Daniel Ortega. Miren allá en Cuba lo que está pasando con Díaz-Canel. Señores, el pueblo cubano, que ya está en una etapa moderna, que ha visto cómo el mundo a través de las redes sociales, en fracciones de segundo, puede comunicarse. Esos jóvenes cubanos quieren estar en consonancia con el mundo, quieren tener sus aparatos celulares, quieren tener la internet, quieren poder interactuar, sin embargo lo tienen detenido. Mire,
En la República Dominicana se le llama al béisbol la industria sin chimenea porque esos jugadores de béisbol ganan mucho dinero y ganan millones de dólares, le mandan a sus familiares aquí y parte de ese dinero mueven la economía dominicana. Cuba está llena de talento y esos peloteros para poder jugar de allá tienen que irse escondidos, tienen sencillamente que desertar cuando llegan a esas delegaciones. Yo vi un evento que se hizo de boxeo, un intercambio entre Cuba y México, donde los cubanos decían, mire, nosotros queremos foguear nuestros boxeadores y queremos saber si están aptos para competir en los Juegos Panamericanos. Vamos a mandar nuestros boxeadores de diferentes pesos. Y le dijeron a los mexicanos, tráiganos lo que ustedes quieran, vamos a echárselo a estos muchachos. Señores, miren. Y esos boxeadores cubanos mostraron un brillante desempeño en ese intercambio que hicieron, aunque lógicamente le voy a decir lo siguiente, que en eso siempre yo he dicho que Cuba tampoco es la gran maravilla que todo el mundo pinta, porque ellos se lucieron ahí, pero sucede que allá en México cualquier boxeador que tenga mucho talento, bueno, pues se va al profesionalismo y busca dinero. Pues lógicamente, como en Cuba no existe eso y todos son amateurs, los mejores boxeadores peleando con personas que no son profesionales, pues lógicamente tienen que verse la superioridad, a pesar de que ellos son muy buenos. Pero imagínense ustedes que ellos le hubiesen echado a Monjía, al Canelo Álvarez o a cualquiera de esos otros, por no seguir mencionando nombres, de lo que ellos tienen ahí a los cubanos. Bueno, pues no, yo creo que no le ven un asalto o dos, porque lo que le echaron fueron, pero sí tienen buen material y esos muchachos pudieran estar ganando mucho dinero. En una ocasión la gente decía que si a Mohamed Ali, a Clay, le echaban a Stevenson era capaz de ganárselo. Yo no lo creo así, pero eso se dijo, y cuando se hace ese paralelismo es para que ustedes vean hasta dónde podía llegar la dimensión o la bondad de Stevenson como boxeador. Señores, vamos a ir a una brevísima pausa para entrar con los deportes. Bueno, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer hubo béisbol de invierno y el zurdo Raúl Valdés de los Toros del Este se mantuvo lanzando primores durante 6 sólidas entradas y de esa manera lograron el conjunto de los Toros del Este hirvanar una blanqueada en contra de los Tigres del Licey para mantener el control absoluto sobre ese equipo, de manera tal que el conjunto de los Toros le ha ganado al conjunto azul los últimos 12 juegos. Y la verdad, señores, es que eso es lo que se llama un dominio pleno. El conjunto azul el año pasado no pudo verle una victoria a los Toros del Este, como tampoco lo ha podido hacer en este año. Eso debe hasta cierto punto mover la preocupación de la directiva azul. Vamos a ver cómo continúan las cosas en ese sentido, pero de todas maneras, mañana también va a haber un
un juego de béisbol que es el único que tiene la liga, y yo entiendo que se debió haber dado como una determinada explicación, decirle a la fanaticada por qué se va a variar el calendario, porque se va a jugar, aunque le voy a decir algo sin ningún tipo de demagogia. Yo me siento bastante feliz, perdón, esta noche, yo me siento bastante feliz con este juego de esta noche, porque si algo realmente yo he propugnado y me gustaría es que la liga como que pueda modificar el calendario para que los equipos, para que haya juego todos los días, señores. Por ejemplo, miren, se ha hecho un estudio y se ha podido comprobar que allá en San Pedro la asistencia los domingos no es muy buena. En cambio, se ha hecho el experimento y ellos han movido el día para el lunes y es un lleno. ¿Y por qué? Cuando hay juego en San Pedro los domingos, ¿por qué no moverlo para el lunes? De esa manera uno se queda entretenido la noche entera, porque uno anda ahora como los pájaros sin nido cuando no hay pelota, porque uno a lo bueno se acostumbra muy rápidamente. Esa es la verdad. Entonces le dije que hoy hay ese encuentro entre los Gigantes y el conjunto de los Tigres del Licey. Mientras tanto, ya cambiando para las Grandes Ligas, Burnett y Wright son los Cy Young del año 2021. Wright es el primer zurdo que gana desde que Wright Holiday en el año 2001 obtuvo esa distinción. En ese sentido, el lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Kevin Burnett, ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional, mientras que el pitcher zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Wright, hizo lo propio en la Liga Americana. Por otra parte, también se anunció ayer una cerrada votación en el viejo circuito. Burnett se impuso a Zach Wheeler de los Phillies, quien terminó en segundo lugar. Matt Scherzer de los Dodgers quedó en tercero. Hay mucha expectativa con lo que puede suceder en los demás premios, que nosotros estaremos bastante atentos. Hay una queja latente de los fanáticos porque hemos tenido casi siempre a lo largo de la historia un problema con el tema de las boleterías, porque el mercado negro se apodera de ello y no ha habido forma. Miren, yo entiendo que los equipos de béisbol pudieran solucionar esa situación de una manera no tan traumática. Señores, miren, cuando hay juego de Licey y Águila, el conjunto azul, la boletería la empieza vendiendo 2 días antes. ¿Y por qué yo no puedo decir desde ahora? Mire, el próximo juego del Licey y Águila es tal y tal y tal fecha, yo ir y comprar mi boleta a tiempo y tenerla ahí guardada, seteada, como dice el Voz Populi. Porque de esa manera, si la venden con toda la anticipación del mundo, entonces el mercado negro se le da un duro golpe. Yo no sé por qué entonces se le hace el juego. Vamos a vender esa boleta temprano, señores, para evitar que el mercado negro siga aprovechándose y dañando el negocio. Bueno, señores, miren, por el día de hoy nosotros hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que pendiente, vamos a ver ese juego de hoy entre los Gigantes y los Tigres del Licey. Una de las razones que se ha arguido que probablemente hiciera cambiar la fecha
es que ambos conjuntos se pusieron de acuerdo tomando en consideración el Día de Acción de Gracias, porque ustedes saben que la mayoría de los peloteros importados les gusta ir a su casa ese día, pero eso le da, yo diría, a mi juicio, una cierta ventaja al conjunto de los Gigantes de jugar 4 días seguidos en su casa y los otros entonces tener que marchar hacia allá. De todas maneras, vamos a ver esos resultados. Así que, bye bye.